Bienvenidos a la primera conferencia del Diplomado de Formación de Gerentes de la Industria del Petróleo y Gas. El título de la conferencia de hoy es Minería, Petróleo y Sociedad, la alianza posible necesaria, a cargo de nuestro ponente invitado de esta tarde, Carlos Sucre, a quien agradecemos haber aceptado la invitación a compartir con nosotros esta información en la tarde de hoy. Les informamos que la modalidad de estas conferencias incluye la presentación del ponente y un espacio para preguntas y respuestas al final de su participación. Las preguntas las pueden realizar en el chat de esta plataforma y se las leeremos al ponente al finalizar su ponencia, por supuesto. Los micrófonos van a permanecer desactivados. Ahora, además de agradecer su participación acá, damos la bienvenida a nuestros estudiantes, coordinadores, profesores. Gracias por su conexión. Y doy la palabra ahora a uno de nuestros coordinadores, Luis Pacheco, quien se encargará de presentar formalmente a Carlos Sucre, nuestro ponente de esta tarde, y luego vamos a disfrutar entonces su participación. Bienvenidos nuevamente. Adelante, Luis. Luis, estás en mute. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a algunos y buenas noches quizás a otros también. Las bondades de la virtualidad de esta época. Me place mucho tener con nosotros hoy a Carlos Sucre, a quien conozco no solamente profesional, sino personalmente desde hace muchos años. Hemos trabajado en varios proyectos y el que hoy nos va a describir es uno de ellos. Carlos es economista y politólogo de la Universidad de Chicago. Por cierto, descubro que es politólogo. Pensé que solamente era un economista serio. Y tiene un magíster en economía política de la Universidad de George Washington. Él hoy en día se desarrolla como especialista del sector extractivo en el grupo de minería, geotermia e hidrocarburos en el Departamento de Infraestructura y Energía, eso es un buen título, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y además hoy nos acompaña como profesor adjunto de la Edmund Walsh School of Foreign Service en la Universidad de Georgetown, donde tiene un tiempo dictando clases de seguridad y geopolítica energética. Tiene mucha experiencia en todo el continente y tiene una magnífica escuela también sobre esos temas. Yo solamente quería aprovechar esta oportunidad para decir la importancia de este tema. Nuestro hemisferio y sobre todo lo que es Latinoamérica es un sector cuya competitividad en la economía mundial siempre ha sido el sector extractivo. Y esa competitividad y las rentas que se dividen de él han tenido cosas buenas y cosas malas. Pero en este nuevo mundo en el que vivimos, hay una necesidad imperiosa de buscar una armonía entre las necesidades económicas y, vamos a llamarlo así, el entorno sociopolítico en el que se debe operar. Y Carlos nos va hoy a comentar, a compartir los resultados de un largo estudio, y él nos dará los detalles, que se hizo a lo largo de casi 2 años y medio, si no me equivoco, con muchos expertos en Latinoamérica sobre este tema, que es especialmente importante para la región y es particularmente relevante para la recuperación de Venezuela en el futuro. Bueno, sin más, Carlos, quedamos en tus manos. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Me honra mucho estar aquí y más me honra que me hayas nombrado amigo tuyo, y así te considero también desde hace tanto tiempo. Y quiero recordar también a Ramón Espinaza, que fue quien nos presentó hace ya tantos años. Gracias a Liesa también por la oportunidad de estar aquí y hablarles un poquito sobre este ejercicio que auspiciamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo para generar una nueva visión sobre cómo puede el sector extractivo impulsar el desarrollo no solamente económico, como sabemos que lo hace,
sino también ambiental, social e institucional de América Latina y el Caribe. Cómo lograr ese balance, esa alianza de la que nos hablaba ahorita Luis. Rápidamente me presento, mi nombre es Carlos Gustavo Sucre, soy venezolano, estoy basado en Washington, D.C. desde hace más de una década. Soy profesor adjunto en la Universidad de Georgetown y trabajo como especialista en el sector extractivo. Mientras más largo el título, menos importante el rol. Tengo ahí ya más de 10 años. Entramos entonces en materia. El ejercicio de la generación de esta nueva visión lo llevamos adelante porque el BID tiene más de 60 años funcionando en su creación y había sido renuente a trabajar en el sector minero sobre todo y en el petrolero también durante toda su trayectoria, pero hace un poquito más de 5 años el banco tomó una decisión de entrar en el sector y así y nos tocó la tarea de ver cómo se podía hacer. Para entender qué es lo que se podía hacer, pensamos que un ejercicio importante era generar esta nueva visión sobre el sector extractivo para América Latina. Y eso lo llevamos adelante a través del GLACE, el Grupo Latinoamericano para el Sector Extractivo, del cual Luis es miembro. El GLACE es un grupo de actores diversos de distintos países de América Latina. Tenemos gente de Colombia, de Guatemala, de Panamá, de Argentina, de Perú, de Brasil, con diferentes intereses relacionados al sector extractivo. El grupo lo conformamos mediante invitaciones directas y personales a gente conocedora e interesada en el sector. Son gente que tiene demostrado compromiso con el desarrollo sustentable de la región y con cada uno de sus países. Y el ejercicio, como les comentó Luis, duró un poco más de 1 año y medio y reunimos a los integrantes de clase en toda la región. Tuvimos, creo que fueron 7 reuniones en D.C., en Bogotá, en Lima, en Santiago, entre el 17 y el 19. Y usamos una metodología de diálogo donde los acuerdos a los que llegaba el GLACE, los integrantes del GLACE, se profundizaban para reflejarlos en un documento final, que es el sujeto de esta presentación, mientras que los desacuerdos se anotaban pero no se ahondaba en ellos. El propósito de esta metodología es encauzar las discusiones a la generación de entendimientos comunes que sirvan para construir entonces propuestas útiles y no quedarnos en el debate infinito sobre cualquier punto, ¿no? Los integrantes del grupo de diálogo, que incluye a presidentes de gremio como son Diego Hernández en Chile o Francisco Llorea en Colombia, a exfuncionarios públicos como Rosa María Ortiz, recientemente fallecida de Perú, o a Lourdes Melgar de México, a líderes indígenas como Alcibiades de Escué de Colombia y ambientalistas como Virgilio Viana de Brasil o Volker Frank de Ecuador, alemán de Ecuador. Y por supuesto también a Luis Pacheco y a Claudio Curiel, que todos los conocemos y que están en representación de Venezuela. Todos ellos entienden que el sector realiza un aporte económico importante en muchos países de la región, pero también están conscientes, como lo estamos nosotros, que en algunos casos ha habido un mal manejo de los recursos naturales y que el sector debe mejorar su contribución al desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Esta dicotomía, este desbalance implica una necesidad de profundos cambios en la práctica de los agentes que operan en el sector. Al mismo tiempo, dejamos claro que no somos ciegos a que el GLACE parte de una premisa básica que no todo el mundo comparte, y es que el sector puede jugar un rol importante para impulsar el desarrollo sostenible. Sabemos que hay gente que simplemente dice no se puede extraer petróleo y gas, la minería lo que hace es contaminar. Ese punto de partida no lo compartimos. Sí creemos que hay un aporte importante que el sector hace y que puede continuar haciendo. El resultado del proceso del GLACE es esta visión compartida sobre el potencial que tiene el sector extractivo como contribuyente estratégico al desarrollo sostenible de nuestra región, y que aquí ofrecemos a ustedes, y lo hemos hecho en otros foros, como aporte al debate en torno a las condiciones que se necesitan para impulsarlo. Esperamos, y de hecho ya ha sucedido, estamos ahorita haciendo un ejercicio en Panamá que nace a partir de esto, que de aquí surjan iniciativas nacionales y regionales para que el sector
contribuye a ampliar las posibilidades de desarrollo integral en nuestros países durante los próximos 20 años. Entrando entonces en materia, podemos empezar por algunos conceptos muy básicos, ¿no? ¿Qué nos referimos por sector extractivo? Para nosotros el sector extractivo es el conjunto de actividades relacionadas a la búsqueda, desarrollo y producción de metales, minerales e hidrocarburos, que como sabemos son un importante pilar de la región. La industria minera tiene características muy distintas a las de hidrocarburos y estas, ¿no? Petróleo y gas en sí también tienen diferencias menores. Además, el sector extractivo tiene distintos niveles de desarrollo en cada país. En Chile la industria minera es muy pujante, en Brasil la industria petrolera es muy potente, mientras que en Panamá la minería es incipiente y en Guyana apenas están empezando a ser un país petrolero. Y por ello entonces su potencial de aportar al desarrollo de cada país varía, dependiendo del punto de desarrollo en el cual se encuentra el sector en cada país. A pesar de esas diferencias, el GLACE buscó elementos comunes que les permitiera identificar prioridades, desafíos y acciones, que en eso ahondaremos en el resto de la presentación, que puedan habilitar un desarrollo desde el sector y para América Latina. Rápidamente, también sabemos todos que nuestra región está dotada de grandísimas reservas de minerales e hidrocarburos. Es uno de los principales productores de recursos clave para la economía mundial, como son el cobre, el hierro o el zinc. Además, tiene la mitad de los recursos identificados de litio, produce más de la mitad de la plata, aproximadamente un quinto del oro del mundo, 9% del petróleo, 5% del gas, y hay tendencias al alza en todos esos rubros, ¿no? El sector es 5% del PIB regional y llega a ser más del 10% del PIB en países como Chile o Perú. Es una importantísima fuente de divisas para la región. Si excluimos a México, que tiene una economía un poco más diversificada con otras industrias, el sector extractivo es casi la mitad de las exportaciones de América Latina y atrae a más o menos 25% o un cuarto de la inversión extranjera directa. Además, es una importantísima fuente de empleo y de actividad económica para muchísimas comunidades en la región. Pero, por otra parte, como sabemos, y según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, hay un constante ascenso en el número de conflictos en la región, y 90% de ellos están asociados al sector minero energético. Claro, esto no es solamente un problema de América Latina. El último informe de Ernst & Young, de EY, sobre los 10 principales riesgos para el sector extractivo a nivel global, señala que el principal de ellos es la licencia social para operar, ese permiso no escrito, que se entiende, pero no está plasmado en ninguna parte, de poder seguir operando un proyecto extractivo. El problema de la conflictividad es compartido por todos los países del sector de América Latina, donde el sector es importante. En algunos casos, estos conflictos se desatan por impactos socioambientales mal gestionados, la contaminación de un río, por ejemplo. En otros, por la distribución de la riqueza que genera en los territorios donde opera o con sus trabajadores, por ejemplo. La gente no siente que se beneficia monetariamente del recurso que se extrae. Otra fuente de conflictividad tiene que ver con los impactos sobre la institucionalidad, ¿no? Donde empresas privadas o públicas del sector se han visto involucradas en casos de corrupción, captura del Estado, el caso de Petrobras, claramente lo conocemos todos. Y sin embargo, resulta claro que la contribución del sector al desarrollo sostenible de América Latina puede ser mayor y aún más estratégica, y que puede el sector sortear con éxito los conflictos que enfrenta si encara responsable y colaborativamente las causas de estos conflictos. Esto, sin embargo, requiere múltiples cambios, pero hay uno que resalta por encima de todos los demás, y es conseguir una gobernanza que genere un balance adecuado de los beneficios e impactos del sector. Y ese punto lo quiero repetir. Es conseguir una gobernanza que genere un balance adecuado entre los beneficios y los impactos del sector extractivo, para que éste pueda entonces contribuir de manera eficiente al desarrollo sostenible, donde opera y a nivel nacional en todos los países de la región. Entonces, el GLACE, luego de todos sus debates, sus reuniones y sus intercambios, desarrolló una visión
compartida entre todos los miembros de clase, a la cual nosotros nos suscribimos, que es la siguiente, ¿no? Esto es como ellos piensan que el sector puede y debe ser, y sabemos que en muchos casos no es así hoy en día. Es un sector que aporta al desarrollo sostenible de nuestros países en sus dimensiones económicas, sociales, ambientales e institucionales. Esas 4 palabras me las van a oír hablar muchísimo durante la presentación: económico, social, ambiental e institucional. Para hacer ese aporte, asume y promueve las mejores prácticas en su relación con el país y con los territorios, con las comunidades, con el medio ambiente, con el sector productivo y con el Estado. Y los actores públicos, privados y sociales que convergen en el sector dialogan para construir acuerdos y actúan de manera colaborativa para reducir los riesgos y potenciar los beneficios que genera la actividad, y así aprovechar de manera eficiente, responsable e inclusiva los recursos naturales de los cuales goza América Latina y el Caribe. Ahora, ¿qué implica esta visión en cada una de las dimensiones sociales, ambientales e institucionales del desarrollo? ¿Qué significa que el sector aporta al desarrollo sostenible en sus 4 dimensiones? Pues, en cuanto a lo económico, un sector extractivo que impulsa el desarrollo económico sostenible logra ser competitivo a nivel global y genera dinámicas virtuosas en su entorno humano, ambiental y productivo a nivel nacional o territorial. Es un sector que contribuye a las arcas fiscales y al uso eficiente de estos recursos. No solamente se preocupa por pagar los impuestos y las regalías que le competen, sino también que esas regalías y esos impuestos y demás pagos que tiene que hacer se usen eficientemente. Es un sector que genera empleos de calidad en toda su cadena de valor y apoya el desarrollo de las comunidades locales. Es un sector que fortalece los sistemas de innovación, de emprendimientos locales, de inversión en infraestructura habilitante y en la formación del capital humano avanzado. Y es además un sector que propicia el surgimiento de una industria de bienes y servicios que es capaz de integrarse a cadenas de valor no solamente generadas por ese proyecto en ese sitio, sino a cadenas de valor globales, que contribuyen entonces a la diversificación y a la sofisticación productiva de nuestras economías. No es, por este punto, resulta obvio que nuestra visión es totalmente opuesta al enclave del cual acusan al sector de ser muchas veces, y para ser honestos, que de vez en cuando es, ¿no? En cuanto a lo social, ¿qué significa esta visión? ¿Qué implica esta visión? Pues implica que es un sector que respeta los derechos humanos y contribuye al avance de garantías de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, sea al lado del proyecto, en el departamento o el estado donde opera, o al nivel nacional. Es un sector que aporta a crear oportunidades para que la población satisfaga sus necesidades en cuanto a su realización personal, la realización de sus comunidades y, muy importante, sin ningún tipo de exclusión de origen, de raza, de condición económica y de género, del cual el sector hasta ahora ha tenido un retraso importante, un sector muy masculino. Y además, en cuanto a lo social, es un sector que fortalece una sociedad de deberes y derechos con base en relaciones equitativas, ¿no? De colaboración con las comunidades, con el Estado y con la sociedad civil, especialmente donde opera, ¿no? que es el punto de partida de todo el sector. Hay dos vectores más del desarrollo, el ambiental. ¿Qué significa la visión para el sector en cuanto al ambiental? Pues es un sector que gestiona sus riesgos y sus impactos para satisfacer las necesidades del presente responsablemente, sin superar los límites de resiliencia de los sistemas socioecológicos, y colabora para garantizar la oportunidad a futuras generaciones que también puedan satisfacer sus necesidades. Es un sector que asume compromisos para enfrentar el cambio climático, que no le da la espalda a esa pelea, a esa lucha, que se preocupa por la preservación de la biodiversidad, por la salud de los ecosistemas y por los servicios que estos sistemas proveen, y especialmente, sobre todo para el sector minero, se preocupa por la seguridad hídrica de los territorios donde opera. Es un sector que además propicia el fortalecimiento
y modernización de normas, estándares y procedimientos ambientales nacionales, y que se preocupa porque las capacidades del Estado, las capacidades instaladas del Estado y las empresas puedan asegurar el fiel cumplimiento y mejora continua a través de innovaciones tecnológicas, prácticas y normativas. En cuanto a lo institucional, la visión ve un sector que sea capaz de contribuir a la eficiencia de la efectividad de la institucionalidad pública y al ser el principal responsable de velar por el bien común y promover espacios de diálogo a nivel local, territorial o nacional. Es un sector que ejerce y estimula las buenas prácticas de gobernanza, de libre competencia, de rendición de cuentas, de transparencia, de combate a la corrupción. Es un sector que promueve que todos operen de manera responsable, transparentemente, y que genere certeza para todos los involucrados, no solamente para inversores, sino también para las comunidades locales, para los funcionarios de gobierno, para todo el que tenga algo que ver con el sector que en América Latina, siendo tan importante, somos prácticamente todos, que genere certeza, ¿no? Es un sector, perdón, aquí me retrasé, es un sector que opera en el cumplimiento de la legalidad y que resguarda la legitimidad, y además promueve esquemas de gobernanza compartida, donde todos se hagan responsables por una mejor distribución de los impactos y beneficios que genera el sector. Les vuelvo a poner cuál es la visión compartida y se las enuncio tal cual, ¿no? El sector extractivo aporta al desarrollo sostenible de nuestros países en sus dimensiones económicas, sociales, ambientales e institucionales. Para hacer eso, asume y promueve las mejores prácticas y estándares en su relación con el país y con los territorios, las comunidades, el medio ambiente, el sistema productivo y el Estado. Y los actores públicos, privados y sociales que convergen en el sector dialogan para construir acuerdos y actúan colaborativamente para reducir los riesgos y potenciar los beneficios que genera la actividad, para entonces así aprovechar de manera eficiente, responsable e inclusiva los recursos naturales de América Latina y el Caribe. Ahora, esto es cómo ve el GLACE, el sector en el futuro, cómo puede y debe ser el sector y cómo es en ciertas circunstancias ya, ¿no? Ahora, si la visión fuera realidad, pues el ejercicio no tendría ningún sentido, y para llegar a esa visión compartida y hacerla realidad, hay que atender un número importantísimo de desafíos en cada uno de los aspectos del desarrollo, que son de nuevo el social, el ambiental, el económico y el institucional. El GLACE acordó cuáles son algunos de esos desafíos, y el resto de la presentación los describiremos y mostraremos cómo responder a esos desafíos, cuáles son las propuestas que tiene el GLACE para responder a cada uno de ellos. Es importante notar tres cosas: que las propuestas responden a cada desafío. En el resto de la presentación vamos a hablar desafío y mostramos las propuestas de cada uno. Cada desafío tiene su respuesta. Su formulación es general, pero su implementación en cada país dependerá de las particularidades de cada uno. La respuesta para Panamá es muy distinta a la respuesta para Chile. Esos dos ejemplos los usaré durante la presentación porque son muy ilustrativos. Y cada propuesta tiene un responsable principal por impulsarla. Pero todas estas propuestas asumen que hay una participación colaborativa de distintos actores. No es una cosa que simplemente se le asigna al Estado como parte de sus responsabilidades. Asume que las empresas y que la sociedad civil estarán participando de ello. Y un cuarto punto, que se lo mencioné al comienzo de la presentación, por nuestra metodología, hay desafíos relevantes, como por ejemplo la gobernanza de las empresas públicas o la participación de la población en la evaluación de proyectos, que no fueron incluidos en este listado, en este documento, en este ejercicio, por la priorización colectiva que hizo el GLACE. Fueron puntos donde sí se identificaba que eran importantes, pero no estuvo el GLACE totalmente de acuerdo en incluirlos en su documento final. Por ende, no están aquí, pero eso no quiere decir que no existen, ¿ok? Esto no es una lista total de todo lo que hay que hacer y todos los desafíos que tiene el sector. Entonces, son 4 dimensiones
del desarrollo, y aquí se las ilustro con estos cuatro iconos, pero hay antes de esos cuatro un desafío que identificó el GLACE que aplica a la sustentabilidad general del sector y que afecta a los cuatro temas, y este es la necesidad de generar una visión nacional sobre el sector, acordada por actores legítimos, sobre cuál es el rol que tendrá el sector en el modelo de desarrollo de cada país donde el sector sea relevante. Esta visión debe habilitar políticas de largo plazo capaces de trascender ciclos económicos y políticos que proporcione certeza a todas las partes involucradas. El ejemplo aquí es Perú, ¿no? Perú cambia de presidente con muchísima frecuencia, cambia de ministro, cambia de viceministro, etcétera, pero tiene una visión de largo plazo sobre el desarrollo del sector que está acordada y a la cual la sociedad peruana se ata, ¿no? Como vimos antes, el sector extractivo en América Latina es una importantísima fuente de generación de riqueza, pero no está exento de conflictividad social. Y consideramos entonces importante persistir en generar estos compromisos, estos consensos, que pueden tener distintos puntos de partida en toda la región. Por ejemplo, se puede ir desde definir si se apuesta o no por la actividad extractiva. Y el ejemplo de vuelta es Panamá, que tiene una gran mina, pero hay un debate ahorita en este momento sobre si se quiere o no tener minería en Panamá. Hasta establecer rutas, hojas de rutas realistas y concretas sobre cómo puede el sector extractivo contribuir al desarrollo sostenible de cada país. Y el ejemplo ahí de Chile es el desarrollo de la minería en la región central de Chile. En las montañas que están al lado de Santiago de Chile hay un depósito inmenso de cobre que se viene explotando desde hace muchísimas décadas, pero que ahí está el futuro de la minería de cobre chilena. Entonces, como Chile se entiende como un país minero de cobre, ellos no se preocupan por debatir si es que lo van a hacer, sino cómo lo van a hacer de manera realista y concreta. Todos sabemos que el sector requiere de inversiones de largo plazo y por ello necesita una estabilidad institucional, una certeza jurídica y una legitimidad para poder proyectar esas inversiones y asegurar que los beneficios se distribuyan de manera correcta y sus impactos también, ¿no? Que no sean solamente algunos los que lo sufran, sino que se distribuyan entre toda la sociedad. Construir una visión nacional sobre el sector es clave solo si esta resulta en una política de Estado de largo plazo, con una hoja de ruta pertinente, y validada que identifique y priorice los retos y las oportunidades del sector. De nada nos sirve una planificación que dentro de 4 años caduque, ¿no? Estos proyectos, el sector tiene una visión de larguísimo plazo. Los proyectos de minería, de petroleros, duran décadas y no es suficiente acordar una visión que dure un periodo de gobierno. Esta política además debe contemplar una estructura de incentivos adecuada a la actividad, buscando siempre hacer eficiente la recaudación y el gasto, generando entonces sinergias entre las inversiones públicas y privadas. Para enfrentar este desafío, lo que se propone es habilitar un sector extractivo que empuje el desarrollo sostenible, y esto requiere convocar un proceso de diálogo impulsado por el Estado que integre la pluralidad de actores, intereses representativos y legítimos, y que identifique los principales desafíos y acciones que cada país debería acometer. Los objetivos de este diálogo que propone esto nace, claro, un diálogo regional, que es el GLACE, recomienda diálogos nacionales, con 6 objetivos. El primero es producir un diagnóstico que sea compartido entre todos los interesados sobre la realidad del sector, con información objetiva, y que todos estén de acuerdo de cuáles son las reglas básicas del juego y cuál es la información fundamental. El segundo objetivo es generar confianza y capital social entre los actores y hacia el proceso, lo que implica también fortalecer la capacidad de representación de los actores y favorecer su participación. El tercer objetivo es generar mecanismos y estándares de transparencia, participación, diálogo y gobernanza para un mejor uso de los recursos. El cuarto objetivo es fortalecer y modernizar la institucionalidad, detectando brechas y mejoras al marco normativo. El quinto objetivo es analizar y definir las competencias, o sea, quién es el que puede tomar decisiones. Por ejemplo, en Colombia hace poco
con las consultas que han habido, se entabló un debate, bueno, ¿es el municipio quien decide si hay un proyecto minero, un proyecto petrolero, o es el Estado? Esas competencias hay que definirlas. Y el sexto, arribar a acciones prioritarias que expliciten las responsabilidades y los plazos en un sistema donde todos tienen derechos y deberes recíprocos. Estos diálogos lo conforman, y generalmente lo han conformado, nosotros hemos participado en varios, el gobierno nacional, gobiernos subnacionales, estados y locales, alcaldías, los ministerios de Minas y Energía, los ministerios de Ambiente, de representantes de comunidades indígenas, si los hubiera, y materialmente en todos nuestros países los hay en las zonas relevantes de proyectos extractivos, las empresas, los gremios, los sindicatos, ONGs, organizaciones sociales. En Panamá, por ejemplo, está participando la iglesia, la academia, think tanks, la cooperación internacional, el BID, por ejemplo, líderes de opinión nacionales y los representantes de comunidades en las zonas de influencia. Entonces, ese es el primer desafío para la sostenibilidad, que es crear esta visión nacional que se construye a partir de diálogos multiactor, como los que hemos discutido hasta ahorita. Entonces, ahorita sí entramos a evaluar cuáles son los desafíos económicos, sociales, ambientales e institucionales, y hablar de cada una de las propuestas que tenemos para atender esos desafíos. El primer desafío económico es promover la innovación y la diversificación productiva. Un país que depende enteramente de un sector no es un país viable en el largo plazo, porque se expone a riesgos múltiples, ¿no? Entendemos que la integración económica del sector con el resto del aparato productivo es una tarea pendiente y es una de las principales vías para el desarrollo sostenible. Para atender este desafío, el Estado y el sector tienen que trabajar coordinadamente y apalancar un sistema de innovación, emprendimiento tecnológico y de proveedores locales. Esta colaboración debe redundar en mayor inversión en conocimiento y por ende en valor agregado nacional, y así incrementar el impacto económico total de la actividad. Esto además contribuye a minorar la sensibilidad de la economía a los ciclos de precios característicos del sector. El segundo desafío es que el Estado actúe como garante de una mejor captura, distribución y uso de los recursos generados por el sector extractivo. Es importante recalcar que el sector extractivo, por los impuestos y las regalías que paga, es una importante fuente de financiamiento. El gasto público en muchas de las economías de América Latina, lo saben todos muy bien. El potencial del sector para impulsar un desarrollo sostenible depende en buena medida de la eficiencia y la eficacia del sector para distribuir de manera justa y estratégica las rentas que esta actividad genera. Esto aplica a impuestos y regalías, el ingreso, pero también al egreso. Decía Ramón y Ramón Espinaza, y Luis lo recordará, no importa tanto de dónde venga, que importa también muchísimo hacia dónde va el gasto, la renta. El tercer desafío es colocar al Estado como promotor de inversiones sostenibles, resolviendo fallas de coordinación al interior de la institucionalidad pública y entre actores privados, sociales y académicos, ¿no? Las inversiones del sector, por su intensidad de capital, por su naturaleza de mediano y de largo y de larguísimo plazo, requieren certezas con relación a los tiempos y las competencias institucionales, las consultas previas y los procesos de participación ciudadana, los permisos ambientales y administrativos, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Los países de América Latina y el Caribe deben hacer un esfuerzo para que esto sea eficiente y efectivo, respondiendo a las particularidades del sector y de los territorios, y proveyendo entonces un camino claro, definido e idealmente único por el cual los proyectos transitan. Para atender esos desafíos, ahora pasamos a la parte de propuestas. Tenemos 4 propuestas, ¿no? Una respondiendo al primer reto, 2 al segundo y una al tercer desafío. La primera de ellas es aprovechar la intensidad del sector para impulsar emprendimientos a partir de los desafíos sociales, ambientales y productivos que tiene la región. Esto permitiría generar nuevas fuentes de creación de valor
nuevas capacidades útiles para los otros sectores productivos y nuevas soluciones para la productividad del sector. El objetivo de esta propuesta es desarrollar un mercado de proveedores para el sector de América Latina a nivel nacional, regional y local, que diversifique y sofistique las matrices productivas y exportadoras de América Latina y del Caribe. Es usar el sector como palanca para la diversificación de nuestras economías. Como los recursos naturales que extrae el sector son finitos y los ingresos, aunque dinámicos, Juan Sado lo sabe muy bien, aunque los recursos son finitos y los ingresos que genera son volátiles, porque dependen de los precios internacionales, América Latina es price taker en este sector, se propone que nuestros países generen fondos de ahorro con al menos parte de las rentas provenientes de estos recursos. Con estos fondos se podrían estabilizar los ingresos del Estado y ahorrar para que futuras generaciones también se beneficien de los recursos que se extraen hoy. Estos fondos tienen tres objetivos. El primero es establecer una visión intergeneracional donde generaciones futuras se beneficien de las rentas presentes, dotar de cierta estabilidad fiscal al país, estabilizando el flujo de los ingresos fiscales y ahorrando cuando estos sean cuantiosos y utilizándolos cuando las condiciones económicas lo requieran. Y el tercer objetivo es facilitar la reconversión productiva, garantizando que un porcentaje de estos recursos se inviertan en innovación y en diversificación. Esto es una recomendación que se ha debatido durante décadas y que todos tenemos en mente, ¿no? El tercer punto es crear, en el mismo sentido, normalmente en nuestros países el Estado tiene una presencia muy débil en los territorios donde opera el sector, y esto lleva a que existan escasas capacidades locales instaladas para ejercer sus funciones de gobernanza y garantizar el desarrollo con sustentabilidad. Entonces, lo que se propone es generar mecanismos para fortalecer las capacidades institucionales de gobiernos locales y subnacionales en los territorios donde opera el sector para asegurarse que este impulse el desarrollo sostenible que todos queremos. La cuarta propuesta y la última en este vector es que es importante notar que los proyectos de cualquier sector cuyos impactos ambientales, sociales y económicos sean relevantes para asegurar el desarrollo sostenible requieren una institucionalidad capaz de coordinar la respuesta oportuna del Estado. Se propone que exista una capacidad de coordinar las autoridades públicas en una ventanilla única para agilizar la tramitación de proyectos cuyos impactos sociales, ambientales y económicos sean relevantes para el desarrollo. Con esto se busca agilizar la tramitación de proyectos con una mejor coordinación de múltiples procesos y permisos que requieren estos proyectos del sector. Para ello, lo recomendado es crear una plataforma nacional de proyectos que esté articulada con mecanismos de diálogo temprano en el territorio, porque buena parte de los retrasos no es tanto por excesiva burocracia, sino también por diferencias a nivel regional y local sobre las prioridades en cuanto al impulso del sector, y esto incide en las voluntades en la voluntad de las autoridades políticas. Colombia, por ejemplo, tiene el sistema de PINES, proyectos de interés nacional, que van como por un fast track de aprobación. Eso es más o menos lo recomendado en esta propuesta para la sostenibilidad económica. Pasamos entonces al segundo de los cuatro pilares, del desarrollo, y son los desafíos del desarrollo social, ¿no? Y aquí son cuatro. El desafío mayor para que el sector se consolide como un motor de desarrollo sostenible e inclusivo es poder gestionar los impactos negativos en los territorios donde opera. Allí es donde se genera la mayor conflictividad, porque ahí es donde están los impactos de la operación, pero donde también los impactos pueden ser más positivos y tangibles y transformadores. La mayoría de los procesos de participación y consulta se enfocan en los proyectos en sí mismos y no en el desarrollo de los territorios que los albergan. Es necesario entonces un cambio de foco. En algunas empresas, en la sociedad civil organizada,
en las comunidades y en el aparato público para que conduzca efectivamente la construcción de una visión común sobre el desarrollo del territorio y el mejor uso de los recursos. Lo importante es que el cambio se oriente a la creación real de valor económico, social y ambiental que pueda generar la actividad y que esto se traduzca a beneficios compartidos que favorezcan tanto a la empresa como a la sociedad y como al gobierno local, y regional y nacional competente. Este es uno de los principales retos del sector. Y este cambio debe, que se pide en las empresas y en la sociedad y en los gobiernos, tiene que manifestarse en dimensiones como afrontar la corrupción en todos sus niveles, superar la transaccionalidad como la modalidad de relación. La empresa no puede simplemente pensar que construyendo una cancha de básquet tiene el beneplácito y la licencia social para operar. Ese pensamiento ya queda anticuado y no sirve. Enfrentar los riesgos de captura es otro cambio de grupos de interés que se beneficien, y cambiar la tendencia al reemplazo de funciones públicas por parte de las empresas. La empresa no es el Estado, aunque a veces el Estado mismo propicia a que sea la empresa quien provea los servicios a la comunidad, y eso no lleva a ningún sitio bueno. El segundo desafío es que nos queda claro que el sector requiere un esfuerzo muy importante para abordar las brechas de género que se reflejan en el interior de la actividad y en los territorios que impactan. En particular a la incorporación plena y equitativa de las mujeres en las oportunidades laborales, en los trabajos generados, en la perspectiva de género, en la identificación, prevención, mitigación y compensación y reparación diferenciada de sus impactos. Las mujeres y los hombres son impactados de manera diferente por los proyectos extractivos en los territorios donde operan. Y afirmar y buscar siempre que la participación de las mujeres en los procesos de consulta y de representación y de decisión sea equitativa a la de los hombres. Tradicionalmente el sector, y todos lo sabemos, yo di esta charla en la conferencia de la Asociación de Ingenieros de Colombia en el 2019, el año pasado básicamente no existió en el 2019, y la sala era prácticamente 90% masculina. Es un sector que ha sido dominado por los hombres, pero sin embargo, si pretendemos que impulse un desarrollo verdaderamente sostenible, lo que presupone que sea inclusivo, requerimos la incorporación de la perspectiva de una igualdad de género como pilar fundamental. Este esfuerzo tiene que pensarse en tres dimensiones, en tres direcciones que se complementan. En primer lugar, es incorporar plena y equitativamente a las mujeres en las oportunidades de trabajo que genera el sector, directa o indirectamente. En segundo lugar, es generar distinciones relacionadas con los impactos sociales, económicos y ambientales de la actividad. Como decía, las mujeres y los hombres son afectados de manera distinta. Y asegurar la participación equitativa entre mujeres y hombres en todas las instancias de participación que tenga el sector que hacer. Un tercer reto es que la seguridad laboral es un desafío permanente para el sector. En general, las prácticas del sector extractivo están a la vanguardia, aunque por los riesgos específicos que involucran la actividad extractiva, los accidentes con consecuencias gráficas graves son más prevalentes. Esto no es una tienda de electrodomésticos. Quizás el mayor logro del sector en relación a la seguridad laboral es que ha creado verdaderamente una cultura de seguridad en sus operaciones que está arraigada a todos los niveles de la empresa. Pero esa misma noción laboral, de seguridad laboral del sector, que se ha transformado hacia una aproximación comprensiva de la salud laboral que integra la seguridad física, ¿sí?, pero mental y social de los trabajadores, que va más allá del área de las faenas, del área de proyectos, involucrando también a su entorno social y familiar. Un cuarto desafío es promover las consultas a grupos étnicos o minorías
según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a la cual se han suscrito la mayoría de los países de América Latina y del Caribe, y que los compromete a realizar la CPLI, la consulta previa, libre e informada, que sea culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos indígenas y en algunos países como Colombia, por ejemplo, a comunidades afrodescendientes. A pesar de que esto ya se aplica, en algunos países hay importantes deficiencias por parte del Estado y por un entendimiento inadecuado de los grupos, ¿no? En Chile, por ejemplo, parte de los pueblos indígenas no ha aceptado el reglamento que la rige, pero tampoco se han identificado las comunidades relevantes, y en Colombia ha habido una proliferación de consultas con altísimos costos y sin una regulación clara, lo cual se ha prestado a malas prácticas, incentivos perversos e incertidumbre por todas las partes. El proyecto minero de La Colosa es un ejemplo de ello, ¿no? En cuanto a cuáles son las propuestas, entonces, para atender estos desafíos sociales, son 5. Perdón, son 4. El primero es generar instancias de diálogo multiactor que permitan a todas las partes interesadas participar en las relaciones relativas a la actividad extractiva en el territorio y a sus potenciales de impacto, ¿no? Esto permitiría construir confianza y generar una actividad generar una corresponsabilidad entre la comunidad, la empresa y los gobiernos locales y nacionales. Y aquí se buscan 3 objetivos. El primero es entablar diálogos tempranos que inciden en el diseño de los proyectos extractivos y sus externalidades positivas y negativas. En Chile hay un ejercicio que se llama el AESOT, que es que antes de que entre un proyecto minero, e incluso antes de que se haga el estudio de impacto ambiental, se hace un estudio de sostenibilidad del territorio, cuáles son los vectores que aseguran que este territorio es así y puede seguir siendo así, y con base en ese análisis, entonces se diseña el proyecto acorde a mantener y a impulsar esos factores de sostenibilidad del territorio donde opera. El segundo objetivo de esta propuesta es generar instancias de coordinación multiactor que propicien una diversificación productiva y orientar los procesos de diálogo para obtener acuerdos de beneficio compartido en el desarrollo territorial. Un ejemplo del cual yo he participado es la mina de oro de Buriticá en Colombia, en Antioquia, que fue inaugurada en octubre del año pasado por el presidente Iván Duque, y que es la mayor mina de oro de Colombia, donde la empresa canadiense en sus orígenes y ahora de capital chino, no solamente se preocupaba por generar cadenas de valor en su localidad, sino también por estar en el proceso de diálogo que se entabló en el pueblo, en Buriticá, para asegurarse que tanto el gobierno local como la sociedad civil y la empresa estuvieran todos en la misma mesa sobre cómo se iban a manejar los riesgos y los beneficios asociados del proyecto minero de oro de Buriticá. Una segunda propuesta es que el sector extractivo de América Latina puede y debe proponerse ser líder en cuanto a las prácticas de igualdad de género. Esto le permitiría mejorar su inserción en el territorio, tanto desde el punto de vista de su orientación estratégica, empleabilidad y productividad, está aprovechando a una mano de obra importante, como de su capacidad para anticipar procesos, conflictos y promover el desarrollo local. De vuelta en Buriticá, una de las condiciones de nuestro apoyo al programa que generaba cadenas de valor era que por lo menos 50% de las empresas apoyadas fueran o propiedad de mujeres o que emplearan en su mayoría mujeres. Y esta condición la pusimos nosotros en el contrato de financiamiento, pero era algo a lo cual la empresa jamás se opuso y más bien les decían sí, claro que sí, es algo que nosotros estamos interesados en hacer, y así fue. Esta propuesta busca entonces acordar metas que impulsen mejores prácticas de inclusión en las empresas del sector, promover que más mujeres estudien carreras técnicas y profesionales afines al sector, más geólogas, más ingenieras, e incorporar a más mujeres a las empresas, incluidos en niveles directivos y estratégicos donde todavía hay un rezago importante, y asegurar que los salarios de las mujeres sean equitativos en relación a los hombres con el mismo cargo,
y que los beneficios que tengan ambos géneros sean los mismos. Hay un tema, por ejemplo, el permiso de maternidad, que en América Latina todavía estamos empezando a entender, y es que si el permiso de maternidad a la mujer es mucho mayor que el del hombre, eso es posible que un gerente que esté contratando prefiera contratar a un hombre porque no tiene un permiso de irse cuando nazca un niño, cuando se adopte un niño. Esa diferencia genera inequidad de género y un desbalance a favor del hombre, y eso es una de las cosas que tenemos que tener en mente, no solamente el salario, sino también las prácticas laborales que tiene cada empresa. Una tercera propuesta es adoptar los compromisos en materia de seguridad laboral para lograr cero fatalidades y llevar esos estándares en la gestión de riesgos y de seguridad y salud de las comunidades. El sector tiene que comprometerse con la salud, con la seguridad de sus trabajadores, con sus familias y con las comunidades locales, en especial en las áreas de influencia del proyecto. Para lograr esto, tiene que definir o adoptar estándares que permitan asegurar la salud de sus trabajadores y de las comunidades aledañas, con base en una identificación y una gestión de los riesgos y cuáles son las medidas necesarias para afrontar. La cuarta propuesta, y en mi opinión una de las más importantes por el impacto que tiene la conflictividad social asociada al sector, es generar las condiciones habilitantes para llevar adelante la consulta previa, libre e informada, según el convenio 169. La correcta aplicación de la CPLI requiere condiciones que no han sido suficientemente abordadas por muchos países de América Latina, y es fundamental reglamentar su aplicación y tener una institucionalidad adecuada para llevar a cabo estos procesos de consulta. Si simplemente se dice hay que hacer consulta, eso lo único que hace es generar incertidumbre y confusión. Hay unas normas, hay unas mejores prácticas que se pueden adoptar, y hay una gobernanza necesaria para poder llevarla adelante. Algunos de esos estándares están contemplados en el convenio 169 de la OIT, incluyendo, por ejemplo, cuándo es el momento adecuado para realizar esa consulta previa, cuáles son los tiempos, cuáles son las condiciones, quiénes son los actores que pueden participar de ella y cuál es el objeto de la consulta. Hemos revisado dos de los cuatro pilares del desarrollo, el económico y el social. Nos quedan dos, que son el ambiental y el institucional. Y con eso cerramos, ¿no? Sobre los desafíos y las propuestas para que el sector sea un factor de desarrollo ambiental sostenible, es importante aquí distinguir entre la minería y los hidrocarburos, ¿no? Particularmente en el contexto de la lucha global contra el cambio climático. La minería de cobre y de litio, por ejemplo, va a recibir un fuerte impulso con la electromovilidad, la electrificación de los sistemas, mientras que el sector de hidrocarburos deberá adaptarse a una realidad más competitiva como resultado del crecimiento de fuentes de generación energética que son más limpias, más renovables, y la posible implementación de impuestos al carbón. De todas formas, existen problemas comunes entre la minería y los hidrocarburos, y el GLAS identificó 4 desafíos en este sentido. El primero es la conservación de la biodiversidad y de los sistemas ambientales locales y globales que esta presta. Entendemos que la biodiversidad es un factor crítico de sostenibilidad que está en alto y creciente riesgo, y que la conservación de las diferentes formas de vida y de los ecosistemas que la sostienen está en el corazón de los desafíos ambientales a nivel mundial. El sector puede afectar la biodiversidad a partir de los movimientos de tierra que implica su actividad, además del potencial de deforestación, de la generación de contaminantes en el aire o en el agua, y de la construcción de carreteras o líneas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Nuestra región tiene el desafío de satisfacer los requerimientos que impone su creciente población, preservando la rica diversidad que tiene nuestra región. Ahora,
si bien es cierto que en muchos países las principales amenazas ambientales no vienen del sector, los objetivos de desarrollo sostenible, los SDGs, enfatizan la necesidad de que la actividad extractiva como tal tenga un impacto neto, al menos neutral, e idealmente positivo sobre la biodiversidad. Esto implica que el sector, más allá de sus obligaciones legales, genere incentivos y metas que impulsen la inversión en la investigación, el desarrollo y la aplicación de mejores prácticas y tecnologías de ejecución, prevención y manejo en al menos los siguientes desafíos comunes a las operaciones los desafíos comunes a las operaciones del sector. Un segundo desafío que también se lleva a los titulares en toda la región es atender la seguridad y la calidad hídrica, al ser el agua dulce un recurso crecientemente escaso y con enorme valor social, cultural, económico, ecológico y económico, ¿no? La demanda por agua continuará aumentando y al mismo tiempo en algunas zonas la oferta se está reduciendo y se está volviendo más inestable, ¿no? El cambio climático siendo la razón principal detrás de eso. En los procesos productivos del sector sabemos que el agua es indispensable y por ende la expansión de las actividades del sector dependerá de su disponibilidad. A nivel nacional, el consumo agregado de agua en el sector es un pequeño porcentaje comparado con los consumos para la agricultura, por ejemplo, el sector forestal o el consumo mismo humano, pero en algunos sectores, en algunas partes, el sector sí compite con otros sectores productivos por el recurso hídrico y con las poblaciones, ¿no? Entonces, en consecuencia, la percepción de los riesgos que conlleva la disponibilidad y la calidad para otros usos genera inquietudes y conflictos a nivel local. N veces hemos visto que las protestas nos están contaminando la toma de agua, nos están contaminando el río, y eso, sea cierto o no, genera preocupaciones en la población. Pero también hay que notar que existe el caso contrario, ¿no? En Colombia la industria petrolera no solamente usa poca agua, sino es de las que más agua produce, porque el corte de agua en los reservorios colombianos es muy alto. Por cada barril de petróleo que se levanta se producen 5 barriles de agua, que cuando se trata puede ser usada con diferentes fines en la industria petrolera y fuera de ella. Entonces, reducir el consumo y la contaminación del agua dulce al mínimo, así como producirla, si es posible, reutilizarla y reciclarla, e invertir en fortalecer la seguridad hídrica, tiene que ser un objeto central, tanto de gobiernos como del sector, especialmente donde es un tema crítico. Un tercer desafío, que no va solamente al sector extractivo, sino a todos, es el cambio climático y la huella de carbono. Para abordarlo desde el sector hay que reconocer su diversidad respecto al cambio climático. Por una parte, el esfuerzo global que existe para reducir emisiones tiene un impacto diferenciado sobre el consumo de los productos que elabora el sector. Muy buena parte de estas acciones anti-cambio climático supone la sustitución del uso de combustibles fósiles como fuente de transporte y de generación eléctrica, aunque no todos ellos tienen el mismo impacto ambiental. Por otra parte, el incremento en la electrificación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero conlleva un significativo incremento en la demanda por cobre, por plata, por litio, por tierras raras. Algo similar ocurre con el gas natural en transporte y en la generación eléctrica. Entonces, estas diferencias impiden hacer un análisis de conjunto, y para la propuesta, que se los muestro en la siguiente lámina, nos centramos en los procesos productivos del sector, donde hay retos más comunes entre la minería y los hidrocarburos. Un cuarto desafío ambiental, y el último identificado por el GLACE, es modernizar y fortalecer continuamente a la institucionalidad ambiental, su marco normativo, así como sus capacidades de gestión y de fiscalización. La región ha avanzado mucho en la construcción de una institucionalidad pública responsable y de la protección ambiental, pero su fortalecimiento requiere poner atención en la calidad y la modernidad de sus estándares y regulaciones, incluyendo la capacidad institucional de fiscalizar su cumplimiento. La Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental en Colombia, por ejemplo, la ANLA, que exista es un avance importantísimo, pero no nos podemos quedar dormidos en los laureles de que, bueno, existe la ANLA. No, hay que siempre estar
empujándola para que ella, como el Ministerio de Ambiente, tengan los sistemas modernos, más modernos y a mejor gente a su disponibilidad. Para atender entonces estos 4 desafíos identificados, se proponen 4 acciones. Al comienzo les dije que cada propuesta está atada a un desafío. Como sabemos, como que el sector, como otras actividades, tiene un impacto ambientales que deben ser identificados, prevenidos, mitigados o compensados, la primera propuesta es que el sector sea proactivo en la manera de gestionar esas medidas, ¿no? Para asegurar que sus impactos sobre la biodiversidad sean nulos o positivos en términos netos. Si el sector extractivo se compromete con este objetivo, no solo potenciaría su sustentabilidad ambiental, sino también reduciría la conflictividad y fortalecería su legitimidad. Habría mucho menos de qué quejarse o de qué preocuparse cuando entre un proyecto minero o petrolero en algún territorio. Una segunda iniciativa es que busca que el sector colabore en implementar una gestión colaborativa en los sistemas hídricos del territorio, contribuyendo con información, con conocimiento técnico, de gestión y recursos, porque las minas y los campos petroleros saben cuánta agua hay disponible, cómo se puede usar y demás características, ¿no? Esa información que levantan ellos es importante de compartir para una gobernanza que permita una gestión sostenible del agua y provea de seguridad hídrica para el consumo humano y demás actividades productivas. Una tercera propuesta es impulsar que cada uno de nuestros países cuente con una política nacional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que incluya metas graduales, incentivos e indicadores de cumplimiento. El sector puede ser pionero en ello, impulsando metas específicas y progresivas para cada tipo de recurso extraído, estableciendo sistemas de reporte y monitoreo que aseguren su cumplimiento. De nada nos sirve normas implementadas sin tener idea cuidadosa de cómo se impacta a cada parte del sector. Y una cuarta propuesta es aumentar la efectividad de la institucionalidad de las normas ambientales a partir de un diálogo técnico y político que revise la normativa y los procesos de fiscalización con base en la experiencia acumulada y en las mejores prácticas internacionales, generando así mayores certezas a todas las partes involucradas al tiempo de propiciar una pedagogía efectiva, ¿no? Por parte del Estado y las compañías, que tengan una base científica sobre cuáles son los riesgos y los impactos del sector, en especial en tema ambiental, para donde muchas veces se presentan casos de desinformación. Llegamos al último pilar, que es el institucional, que es en realidad como el armazón, ¿no? el esqueleto de cómo el sector incide en el desarrollo de cada país. Aquí se identificaron tres grandes desafíos, 3 grandes retos. El primero es entender que la información es un habilitante indispensable para que el sector impulse un desarrollo sostenible. Nuestros países necesitan registrar, producir, difundir, asegurar información adecuada y actualizada de manera pública, oportuna, coherente, comparable y accesible por todos. Esto permitiría una mejor contribución del sector al desarrollo y reduciría sustancialmente la conflictividad en su entorno. Es ir más allá del mito o del me dijeron o escuchaste que, o todas esas cosas que lo que hacen es generar zozobra y que muchas veces no son verdad. Un camino que crecientemente han adoptado nuestros países y que el banco ha impulsado es ampliar el alcance de la Extractive Industries Transparency Initiative, la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas, conocida como AITI, tomando como base los recientes avances del AITI para incluir temas como género, ambiental y otros sobre los cuales se puede avanzar aún más en cada país. Un segundo desafío institucional para habilitar el desarrollo del sector es dotar al Estado de capacidades para realizar un ordenamiento territorial que permita organizar el uso, el aprovechamiento, la ocupación del territorio sobre base de sus potencialidades y sus limitantes.
teniendo en cuenta las competencias entre entidades y niveles de gobierno, la visión de las comunidades, las normas vigentes y los instrumentos de planificación nacional y subnacional, además de la necesaria incidencia política de intereses particulares, ¿no? El ordenamiento territorial en América Latina aún es precario, aunque existe, porque su definición en muchos casos no tiene el soporte y el análisis técnico necesario, lo que facilita que se incorporen disposiciones políticas en cuanto a decir esta área del territorio es comercial, esta es productiva, esta es residencial, etc. Aquí se puede hacer minería, aquí es ganadería, aquí es agricultura, etc. Para fortalecer el ordenamiento territorial se requiere de condiciones que hoy en muchos países son inexistentes, como un buen apoyo técnico objetivo. Y el tercer desafío pasa por entender que para transformarse en un impulsor del desarrollo sostenible e inclusivo de América Latina y el Caribe, el sector tiene que ser parte importante del combate a la captura del Estado por parte de grupos de interés y combatir a la corrupción en general, incluyendo malas prácticas que aún persisten en el sistema público de decisiones, de fiscalización, en las adquisiciones de proveedores de insumos para la actividad y en el resto de intereses que convergen en el sector. Es una realidad incómoda para algunos, pero que tenemos que atacar y tener muy bien claro que existe y que nos debilita, ¿no? Como parte del sector. Esto no significa, dado el volumen de recursos que mueve el sector, así como la complejidad de permisos, de fiscalizaciones que conlleva, la conflictividad que se genera en su entorno, en algunos países el sector ha sido fuente de corrupción, de captura del Estado y de malas prácticas que deben ser erradicadas. Esto no significa que las empresas del sector sean corruptas, sino que tienen que hacer todo lo que está a su alcance, al igual que el resto de los actores del sector, para actuar conforme a la ley, a la ética y a los más altos estándares y hacerlo de manera transparente. Las 4 propuestas que se tienen para el desarrollo institucional son las siguientes. En respuesta al desafío para generar información habilitante, el GLACE propone crear una plataforma de información estratégica para la toma de decisiones y fortalecer los procesos de adhesión o profundizar la participación en el EITI, cuyo objetivo de esta plataforma sea generar integrar información de calidad para decisiones públicas informadas que genere confianza en todos los actores respecto a su pertinencia. Aquí una plataforma de información que existe es, por ejemplo, Maparregalías en Colombia, donde se ve literalmente cuánta regalía generó el municipio Girardot en cuanto al proyecto que tienen de extracción petrolera, por ejemplo. Y en qué se usó esa regalía generada. Para tener el reto de ordenamiento territorial, es fundamental consensuar criterios y condiciones en su legislación y aplicación. Como vimos antes, el ordenamiento territorial permite organizar el uso, el aprovechamiento y la ocupación del territorio con base en un entendimiento de sus potencialidades y limitaciones. Esta propuesta lo que entonces pretende hacer es generar mayores consensos en relación a su regulación y su aplicación, en particular cuando se trata de definir las zonas de exclusión, los páramos, por ejemplo, para la actividad industrial y extractiva, y condiciones de planificación territorial que deben tenerse en cuenta cuando se desarrolla un proyecto extractivo. Para atender el reto de transparencia y captura del Estado, tenemos el GLACE desarrolló 2 propuestas. La primera es enfrentar las malas prácticas que aún persisten en muchos de los actores que convergen en el sector. Como señalamos, el camino es la transparencia y la trazabilidad de las decisiones, pero también hay que reducir complejidades administrativas y discrecionalidades que suelen ser espacios fértiles para la corrupción. República Dominicana, por ejemplo, está ahorita en un ejercicio de remover la discrecionalidad en cuanto al establecimiento de los precios de los combustibles de transporte. Eso es un ejercicio importante. Que sea una persona la que dicta que el precio sea X, eso expone a malas prácticas al sector. La segunda propuesta es promover la adopción de estándares internacionales que permitan generar una plataforma de transparencia activa para la rendición de cuentas en los flujos de recursos que genera el sector, Maparregalías, por ejemplo, para el Estado y su uso,
así como las fuentes de financiamiento de los principales actores que en el convenio. Aquí hay 4 objetivos en cuanto a estas plataformas de transparencia. El primero es que sea una plataforma de acceso público con información relevante, que fortalezca la fiscalización pública, que la gente sepa precisamente Ecopetrol pagó X millones de pesos al fisco el año pasado y ese dinero se usó en XYZ proyectos. El ejemplo de vuelta aquí es Mapa Regalías en Colombia. Un segundo objetivo de esta propuesta es mejorar los reglamentos para una ley general sobre transparencia y de acceso público a la información. Un tercer objetivo es mejorar la transparencia, la trazabilidad del financiamiento y de decisiones y el acceso a la información de todos los agentes que convergen en el sector. Y el cuarto es promover que en nuestras naciones, en nuestros países, se adopten estándares como el EIT. Ya llegamos como conclusión, y veo que me queda muy poquito tiempo, solo es recordar que este trabajo es el fruto de un diálogo entre actores que representan muy distintos intereses que convergen en el sector de América, el sector extractivo de América Latina y del Caribe. En el GLACE hay desde presidentes de gremios hasta directores de programas de IESA, hasta ambientalistas, que todos pudieron ponerse de acuerdo en cómo atender los retos que tiene el sector para, como es nuestra premisa, lograr que el sector extractivo sea un mayor y más estratégico contribuyente al desarrollo pleno de América Latina. Como vimos a lo largo de la presentación, el GLACE logró convenir una visión para el sector, definió los objetivos para lograrla y acordó las principales líneas de acción para hacer realidad estos objetivos. Los resultados del diálogo nos llevan entonces a dos conclusiones. La primera es que el sector puede y debe ser una plataforma de desarrollo sostenible para los países de América Latina. Eso que ha demostrado se puede hacer. Y la segunda es que es posible que personas con intereses y culturas distintas se pongan de acuerdo en propósitos comunes y en las vías para lograr. Y vías que además suponen un trabajo colaborativo entre estos mismos actores. Estas conclusiones pensamos nosotros que le abren una gran oportunidad al sector extractivo, pero también le exige elevar sus estándares de producción y de relacionamiento con su entorno territorial e institucional, con sus trabajadores y con sus proveedores. La viabilidad del sector y de su contribución al desarrollo nacional depende muy profundamente de que actúe colaborativamente con los territorios, con las comunidades, con el medio ambiente, con el sistema productivo y con el Estado. Esto lo hemos dicho varias veces. América Latina y el Caribe tiene aún que dar importantes pasos hacia la economía del conocimiento, hacia frenar el calentamiento global, hacia fortalecer la cohesión y la confianza social, por mencionar solamente algunos de los desafíos pendientes. Enfrentar con éxito estos desafíos, pensamos nosotros que requiere alinear posiciones entre múltiples actores para entonces orientar y apoyar la colaboración entre ellos. La principal conclusión que derivamos entonces de la experiencia de GLACE es que esto es posible. Es una visión muy optimista. Con eso, lo que les muestro aquí es los pasos que estamos llevando adelante. Aún en cuanto a socialización, hay materiales de decisión, tenemos esta presentación y un documento que podemos compartir con ustedes. Participamos en seminarios nacionales, en foros internacionales como este. Hemos levantado información básica y guías metodológicas y estamos todos abocados a una incidencia regional y nacional. Como les dije, estos procesos de diálogo se han llevado ya en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, y estamos ahorita haciéndolo en Panamá, que es un país nuevo para el sector minero. Con eso los dejo y nada, muchísimas gracias de vuelta a Liesa, a Luis y a Juan por la invitación a participar de hoy, y quedo atento a cualquier pregunta que haya. Muchísimas gracias, Carlos. Interesantísima esta información que nos compartes. Vamos a la sesión de preguntas que tenemos en el chat. La primera la formula Andrea Escobar. Ella comenta: un gusto en saludar. Usted menciona que uno de los retos del sector es lograr la igualdad de género.
Quisiera saber si conoce de algún tipo de iniciativas en el sector enfocadas en la promoción de la igualdad de género. Sí, sí, no estoy... Sí, por supuesto que existen y de hecho el BID apoya a varias. Hay una regional que se llama la Iniciativa de Paridad de Género, la IPG, que ya se ha llevado adelante en Chile y en Perú y está ahorita llevándose adelante en Colombia. En Colombia hay un ejercicio de generar lineamientos de género para primero evaluar cuál es la situación de equidad de género en el sector minero energético, en energía, en petróleo, en hidrocarburos y en minería. Y a partir de eso, generar políticas públicas para lograr equivaler más al sector. Además, hay ejercicios de intercambio de mejores prácticas de empresas del sector en cuanto a sus prácticas laborales. Por ejemplo, muchísimas empresas mineras se han dado cuenta que las mujeres son mejores choferes de los grandes camiones mineros. Y entonces las empresas, porque resulta ser que son más cuidadosas en el manejo del camión, generan menos accidentes y por eso hay ahorros. Muchas empresas están entonces contratando mujeres precisamente para que sean quienes pilotan esos camiones mineros gigantes. Existen numerosas iniciativas y podemos, si me pasas un email, Andrea, podemos intercambiar mucho más de ello. Gracias por la pregunta. Gracias, Carlos. Vamos a la próxima pregunta, la fórmula Jeffrey Paredes. Me tocó con Rockwell Automation y Continental Gold trabajar en la elaboración de pruebas del software de control de la mina de oro de Buritacá en Medellín en el año 2019, cuando me tocaba hacer las pruebas SAT. Me vine a Venezuela en marzo 2020 y no pude regresar hasta noviembre. Es lo que él comenta. Ok. No estoy seguro cuál es la pregunta. Sí, bueno. Pasamos a la próxima. Bueno, aunque Jeffrey está pidiendo la palabra, pero puedes hacer nuevamente formulación en el chat, Jeffrey. Pasamos a la próxima pregunta o comentario. Es de Darcio Forja. Comenta, lo que debe hacerse es promover la participación de la mujer y no limitarla, pero forzar contractualmente resulta siempre en perder las mejores opciones que naturalmente se dan. Por el contrario, existen áreas donde las mujeres son mucho más eficientes que los hombres. Forzar igualdad de participación es contraproducente. Es su comentario. Estoy de acuerdo con el comentario de Acio de que hay que promover la participación de la mujer y no limitarla. Muchísimas veces lo que pasa es que tenemos como en nuestro imaginario o trayendo desde atrás que el ingeniero es hombre y que el obrero es hombre y que el minero es hombre. Y esa realidad, quitárnoslas de encima es un primer paso, está sucediendo y por ahí es que estamos en América Latina aún, ¿no? Hay que dar un siguiente paso y que las condiciones contractuales sean equitativas entre las dos, simplemente asegura que el mejor candidato es quien va a ser contratado para la posición y no hay un sesgo por parte del contratante de decir, en realidad estoy seguro que por este lado el hombre va a ser mejor o por este lado la mujer va a ser mejor, sino que sí sean condiciones equitativas y la oferta de trabajadores es equitativa, que hoy en día no lo es, hay mucho más oferta de hombres que de mujeres para el sector minero energético, entonces llegamos al punto donde queremos ir. Pero partimos por el ejercicio de que más mujeres estudien carreras técnicas, necesitamos más geólogas, necesitamos más ingenieras, necesitamos más gente, más mujeres por ese lado, entonces empezamos por lo básico y luego pasamos a los siguientes niveles. Sí. Gracias, Carlos. Continuamos con la próxima pregunta, la fórmula Yuleisi Pino, estudiante de nuestro programa de petróleo y gas. Ella comenta, hola, buenas tardes, ¿cuál es el mayor desafío que ha encontrado el GLACE para el sector extractivo de Venezuela y cuál es su posible propuesta? Por el GLACE participaron por Venezuela Claudia Curieli y un señor que se llama Luis Pacheco, que gracias a Dios está aquí con nosotros acompañándonos. Y las propuestas de GLACE son generales para América Latina y cada país sería responsable entonces por
adoptar las que piensen les serían más útiles. En Venezuela hay materialmente todo por hacer. No quisiera yo estar aquí diciendo cuáles son las propuestas que aplican o no a Venezuela. Yo diría que aplican materialmente todas. Hay un rezago importantísimo en cuanto a lo ambiental, en cuanto a lo de género, el manejo de los recursos y tanto de ingreso como de egreso es importantísimo arreglarlo. Hay un montón de ideas sobre cómo hacerlo, pero ¿cuál es el mayor desafío que encontró la clase sobre Venezuela? No es una respuesta, no es una pregunta que se va a responder porque sobre Venezuela no se ha hecho el análisis particular, pero yo diría que viéndolo de una escala, de una perspectiva global, casi todos los desafíos que identificó la clase para América Latina aplican a Venezuela. Me gustaría que Luis, si tiene algo que agregar a esa respuesta, lo haga. Luis. Bueno, Carlos, la verdad es que la fiesta es tuya, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, en Venezuela, como en muchos países, hay mucho por hacer. Sin embargo, Venezuela ha sido pionero en muchas cosas, ¿no? El primer Ministerio del Ambiente en Latinoamérica y todas esas cosas, ¿no? Lo primero que hay que hacer es alinear el discurso con la acción, ¿verdad? Y para eso tú requieres, como tú bien lo dijiste, que los actores interesados participen. Y para eso tú necesitas un cambio importante de la dinámica política que rige en nuestros países y en particular en Venezuela. Sí. Ahí también resaltar que Venezuela tiene una cadena de valor del sector apalancada por el sector petrolero importantísima, y en eso también era pionero, ¿no? Y hay mucho por hacer en ese sentido. Vamos a la próxima pregunta. En este mismo curso tú tienes un ejemplo de 42% de los alumnos son mujer y 58 hombres. Así que tenemos geólogas, tenemos ingenieras de petróleo, tenemos ingenieros químicos, tenemos prácticamente todas las profesiones en ambos sexos. Excelente, Juancito, un tremendo avance. Bueno, pasamos a la próxima pregunta, precisamente de una chica, Cristina Burelli. Comenta, el caso de Venezuela contrasta porque el sector extractivo se ha criminalizado, especialmente el sector minero. ¿Qué ideas tienen en cuanto a revertir esta situación mediante quizás incentivos por parte de la comunidad internacional, ayuda, intervención de equipos, expertos en situación de conflictividad mineral, etcétera? Hola Cristina, qué bueno que estás aquí acompañándonos, un gusto verte. Sí, claro, el tema de la minería ilegal en Venezuela es de los peores que hay en América Latina, tal vez solamente Madre de Dios en Perú es comparable. A ver, la experiencia ha mostrado que es posible descriminalizar la minería, pero con muchísimo trabajo a nivel del minero, empezando por haciendo procesos de legalización de sus tierras, de sus concesiones, pero con una fiscalización muy cuidadosa del Ministerio de Ambiente y de Minería, ¿no? Del relevante del sector. Si ese approach diferenciado que en Colombia, por ejemplo, se hace con las áreas de resguardo especial, sí, de reserva especial, si uno está al lado del minero, incentivándolo a mejorar prácticas, como por ejemplo, ofreciéndoles cursos, ofreciéndoles financiamiento, facilitándole acceso a entrenamientos, se puede empezar. Pero hay una condición previa a esa, que es la pacificación del área, ¿no? Muchísimas veces estas actividades son criminales y requieren interdicción policial. El caso en Buriticá, por ejemplo, se dio un caso de minería ilegal mundial inmenso. Una población de 7.000 personas en un pueblo de 7.000 personas entraron 7.000 mineros ilegales y eventualmente hubo que entrar con el ejército a sacar a esa gente de ahí y luego entonces establecer programas como por ejemplo
adhesión al predio de la empresa minera grande para que pueda producir oro de manera fiscalizada y cumplir con las condiciones contractuales a las cuales están obligados todos los mineros en Colombia. Es un problema que requerirá un trabajo inmenso de distintas áreas y no hay una solución sencilla. Y es un problema que aqueja a muchísimos países de América Latina, en Perú, en Colombia, en Panamá, vemos el caso. Y es particularmente grave en minería de oro, ¿no? Porque es muy fácil extraerlo y es muy fácil limpiarlo, digamos, de una manera. Es un reto monumental. Muy bien, la próxima intervención es de Claudimar Alvarado. Es un comentario excelente de la presentación, muy importante implementar las iniciativas contra la desigualdad de género en estos sectores productivos. Y es excelente la visión del ponente de que se debe medir la habilidad más allá del género de un candidato. Estas iniciativas contribuyen al cambio de cultura respecto a este tema. Es un punto de partida para lograr esa equidad. Gracias, Claudimar. Tal cual, es el cambio de cultura el punto donde estamos en algunos países de América Latina hoy en día. En otros estamos en un punto un poquito diferente, pero ese cambio de cultura es el primer paso para lograr lo que queremos. Si me permites, Carlos, ese es un tema complejo porque empieza esto de que si lo que llamaban en los Estados Unidos en algún tiempo afirmación positiva, si no recuerdo, o algo así, donde te daban ventaja porque tú fueses de una raza particular. Yo creo que aquí, y que Carlos está correcto, aquí lo que estamos hablando es abrirle los ojos a la industria de que está perdiendo un potencial humano importante. No es el hecho de que la mujer porque es mujer hay que darle trabajo en esto, y al hombre porque es hombre nada más puede hacer esto y otro, porque tenemos el tema de las enfermerías y todo, pero no vamos a entrar en esa discusión totalmente bizantina. Yo creo que lo que Carlos apunta es que hay que, si se quiere, promover para que el sector se dé cuenta del talento humano que se está perdiendo por una visión un poco miope cultural que es un legado de otros tiempos. Cambio. Exactamente. Perfecto. Bueno, precisamente el próximo comentario también es de Angélica Martínez, que está muy agradecida por su presentación, que ella forma parte de Women in Energy Venezuela y precisamente tocan esos temas tan importantes para el rol de la mujer en la industria de los hidrocarburos. Y luego, sí, y luego tenemos a José García, que pregunta, ¿usted ve viable que los organismos internacionales como el BID apoye la recuperación de la industria petrolera venezolana o va a quedar dependiente de inversión privada internacional? Es una muy buena pregunta, José, gracias. A ver, dos cosas, ¿no? Las bancas multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, han declarado que no invierten en proyectos upstream de oil and gas, con algunas minúsculas excepciones en gas, con ciertas condiciones. Ahora, incluso si pudiéramos, la banca multilateral no tiene los recursos necesarios para invertir lo que se requiere para la recuperación de la industria petrolera venezolana. Ese trabajo ni es algo que sería útil para los objetivos que tiene Venezuela. Ese trabajo creemos nosotros que va a ser la responsabilidad de la inversión privada, nacional o internacional, porque es que incluso la situación económica del Estado es tan compleja que va a ir más allá de la capacidad del Estado de financiar. Entonces, sí va a ser inversión privada, va a ser inversión internacional, va a ser inversión nacional, y en cuanto al rol que tienen los organismos internacionales como el BID, va a ser, me imagino yo, que va a ser más de gobernanza, de que las reglas del juego lleven a que los resultados que se busquen sean los adecuados, a que la gente que esté gobernando el sector sea la más capacitada, a que los sistemas de información sean útiles, a que, por ejemplo, el ejemplo de regalías en Colombia es útil, que haya una fiscalización pública
de cuáles son los recursos que está generando el sector. Entonces el rol que tiene la banca multilateral es muy distinto al que tendrá la inversión privada, y por ese lado de la inversión privada es donde en realidad se levantarán los capitales necesarios para la recuperación de la industria. Perfecto, gracias. Heredia pregunta, buenas tardes, gracias por la ponencia. A nivel cultural de los países que mencionas, ¿cuál ha visto más receptivos para estas iniciativas? Buena pregunta. A ver, yo creo que Chile y Perú son generalmente la punta de lanza en cuanto al tema minero, y ellos han sido bastante, no solamente receptivos, sino innovadores en muchos procesos, ¿no? Esta metodología de diálogo es chilena y se desarrolló en un ejercicio que se llama Alianza Valor Minero. Entonces Chile ha sido muy, muy receptivo, y nos es gratamente sorprendente no sorprendente, pero nos es grato ver que Panamá, que no es un país ni petrolero ni minero tradicionalmente, nos pidió impulsar este proceso de diálogo precisamente para crear una política nacional con visión a largo plazo, sobre cómo sobre cómo desarrollar el sector minero en Panamá, que tiene un potencial en cobre muy importante, pero que apenas hace un par de años es que se está explotando esas reservas. Yo diría que tanto Chile como Perú han sido muy receptivos porque son los más maduros del juego, pero en Colombia hemos tenido incidencia. Ecuador lo quiere hacer también, tienen 2 proyectos muy grandes mineros, y son un país petrolero desde hace décadas, y también nos han pedido participar en eso. Entonces, en realidad ha sido una apertura bastante grande. Gracias, Carlos. Ya los siguientes comentarios de felicitaciones. Gracias por la excelente ponencia de varias personas. Y el último comentario, excelente iniciativa en realizar esta conferencia, y felicitaciones interesantes a los participantes. Sería muy útil continuar exponiendo en el futuro inmediato con este tipo de temáticas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas felicitaciones de parte de los estudiantes. Carlos, excelente presentación e información que nos presentas. Agradecidos con tu tiempo y toda la dedicación que has tenido hoy. Y le doy la palabra a nuestros coordinadores para que tengan a bien hacer el cierre de esta actividad. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, no sé, ¿tú quieres o me dejas a mí como tú digas? Todo es tuyo. Gracias, Juan. No, primero que todo, Carlos, excelente presentación, muchísimas gracias. Creo que mantuviste el interés de casi el 80% de la gente que se conectó inicialmente hasta el final. Después les dio hambre, pero yo creo que es un tema complejo, es un tema relevante, y para Venezuela en particular, permíteme abrazarme a la bandera, que no es mi estilo, pero para Venezuela es un tema relevante, no solamente por la base de recursos que tiene, sino por los temas que Cristina Borelli ejemplificó. Mucho trabajo por hacer, pero al mismo tiempo una oportunidad para apalancar el desarrollo hacia adelante. Vi uno de los comentarios ahí acerca de los metales, lo que llaman tierras raras, los metales esos que se usan ahora en la alta tecnología, etcétera. Yo creo que es un tema, y para la región, muy importante, como tú bien sabes. Ahora vamos a explorar qué pasa en Perú, qué pasa en Chile con la nueva constitución. Vienen unos casos importantes y relevantes para estos temas, donde espero que el banco tenga una palabra importante que decir. De nuevo, gracias a ti y a todos por haber venido a este tan interesante foro. Un millón de gracias a ustedes, a Luis, a Juan y a María Estela. Y sí, yo también tengo hambre y me quiero tomar un Halls ahorita, luego de un par de horas de conferencia. Pero sí, son temas que hay que seguir abordando. En Venezuela son súper relevantes, hay muchísimo que hacer, y nos toca a todos. Si hay un mensaje que sacar, es que
no es un tema de industria, no es un tema de gobierno, no es un tema de sociedad civil, es un tema de las tres partes por igual. Muchísimas gracias a todos por estar hoy en esta presentación y un gusto estar aquí. Feliz tarde para todos. Los esperamos en un próximo espacio para este ciclo de conferencias. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias, Carlos. Gracias, Luisito. Gracias, Juan.